Mateo es el séptimo en la lista que se menciona en la lista que dan los apóstoles. Los evangelios dan la lista de los apóstoles y aparece Mateo como el número séptimo dentro de la lista de los apóstoles. Aparte de que es muy importante que en algunos evangelios dan la referencia distinta, pero lo que he hecho es tomar en cuenta el parentesco, como es el caso de Pedro y Andrés, que eran hermanos, el caso de Juan y Jacobo, que eran hermanos, Bartolomé y Felipe, que eran muy amigos o muy mencionados, casi siempre juntos. Entonces es muy importante para mí que usted tome esa referencia. Bien, al hablar hoy de Mateo, quiero referirme una vez más a la vida de un hombre que llegó a ser apóstol. A la vida de un hombre que al llegar a ser apóstol llegó a complacer el ojo de Jesús, el ojo del Señor. Entonces leíamos el pasaje de San Lucas, donde habla de Mateo, que salió Jesús a caminar para ir rumbo al mar y se encuentra a Mateo. Aquí tengo que hablarles un detalle muy interesante. San Lucas, junto con Mateo y con Marcos, dan un contexto bíblico totalmente parecido. No varían para dar el contexto bíblico parecido. Hablan, por ejemplo, del paralítico que entró con los 4 que lo metieron por el techo. Habla que después de que Mateo fue llamado, Mateo le hizo una fiesta, le hizo un banquete a Jesús en la casa de Mateo. Y la única diferencia que podemos encontrar en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas es que el mismo Mateo, él dice que él se llama Mateo, pero Lucas no dice que se llama Mateo. Lucas dice que se llama ¿cómo? Leví. Pero luego Marcos le añade otro detalle. Dice que no era Mateo, sino que era Leví y además era hijo de Alfeo. Significa que los evangelistas, sobre todo estos 3 sinópticos, son hombres de Dios que al escribir el evangelio están dando una perspectiva de tal manera que usted puede ubicarse. ¿Qué entendemos pues con esto de los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas? Encontramos que el nombre completo y correcto era Leví Mateo. Así como alguien se llama con nombres de novelas, ¿verdad? Enrique Javier, ¿verdad? Pero aquí Mateo es Leví Mateo. Estamos encontrando cómo el nombre de Leví Mateo está conjugado por causa de los 3 evangelios que nos dan esta información correcta. Bueno, pues de esta manera usted va a aprender hoy algo de la vida de Mateo para su propia vida. Su vida hoy va a tener un impacto por causa de conocer la vida de Mateo. En este sentido, cuando ya hablamos de los 3 evangelistas, cómo están mencionando a Mateo, ahora usted puede notar la característica principal de cómo se encuentra Jesús a Mateo. Bueno, el Señor había estado en su casa, en la casa, enseñando, y llegaron aquellos 4 hombres y metieron al paralítico para ser sanado. Pero luego sale el Señor de su casa y va camino al mar de Galilea, y yendo de camino tuvo que pasar por el lugar donde estaba el banco donde cobraban los impuestos. Por supuesto, los demás discípulos no estaban contentos, tan tranquilos, que Jesús se dirigiera para ir a presentarse con Mateo. Ellos tendrían algunas dudas sobre por qué el Señor se dirigía hacia Mateo. Pero lo que encontramos aquí es un detalle muy importante que usted debe conocer. Mire, Mateo estaba cobrando los impuestos en la ciudad de Capernaum. Y Capernaum pertenecía a la región de Galilea, en donde Galilea era la entrada de todos los extranjeros que venían de Asiria y otros países para entrar a Israel para hacer comercio, para llevar y traer comercio. Por tanto,
era importante que Mateo estuviera a la entrada para cobrar los impuestos a los que entraban a Israel y a los que compraban mercancía de Galilea rumbo a otros países, cobrar los impuestos. Ese trabajo, hermanos, era despreciable. Ese trabajo era de lo más vil que había en esa región. ¿Por qué? Varias razones, pero una de ellas es que Roma estaba en su apogeo de su imperio y tenía oprimidos a todos los pueblos que había conquistado. Por tanto, era algo despreciable que una persona del mismo pueblo se prestara a Roma para cobrar los impuestos. O sea, se pasa, ¿verdad?, que sea un romano que venga y cobre, pero de tu propia familia, de los propios tuyos, de tu propia gente, que te diga échale y te cobran los impuestos hasta por caminar por los caminos de Roma, cuando están en los caminos en el país o la tierra que ellos son dueños. Así que es muy importante que usted, al ir yo hablando de esto, note esas características: que Mateo era despreciable, que Mateo era una persona no bien vista allí entre los judíos, que Mateo no era bien recibido entre la gente común del pueblo, y sobre todo porque los publicanos eran rateros. Era despreciable, no lo veían bien a Mateo, no lo querían a Mateo por ser publicano. Y es que dice que pasó y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Ahí estaba, y el Señor se acerca a él. Oiga, ¿por qué tendrían los discípulos que ser indiferentes hacia eso? Si el Señor había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Mateo también tenía derecho a ser buscado por el Señor. Pues Jesús a eso vino, ¿verdad? ¿A quiénes vino Jesús? A buscar a los pecadores, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando el Señor se dirige a Mateo, va y le dice, como dice el versículo 27, Mateo, sígueme. Verso 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Verso 27 dice, Mateo, sígueme. Y el 28 dice, y dejándolo todo, le siguió. Y es efectivamente lo que Dios quiere hoy con nosotros, que al ser llamados por Dios, usted pueda obedecerle a Cristo Jesús. Que usted se determine a obedecer al Señor cuando Él le llama, cuando Él le habla. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Y que Jesús llegó allí a la casa donde vivía Marta y María. Y cuando la gente se dio cuenta que Jesús iba llegando, Marta sale corriendo, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego le dijo Jesús, tu hermano no está muerto, va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar al último día. No, tu hermano va a resucitar. Y luego le dijo a Marta, ve y llama a María. Fíjese lo hermoso. Ahí va Marta, se mete entre la gente que estaban allí todavía guardando el luto de la muerte de Lázaro, y había ahí los que habían sido contratados para llorar. Y luego va Marta y le dice en el oído a María, María, el Señor está aquí y te llama. ¿Cómo se sentiría esa voz? El Señor está aquí y te llama. ¿Habrá alguien que hoy le diga a su oído, el Señor está aquí y te llama? ¿Habrá alguien que hoy le diga a su corazón, Jesucristo está aquí y te llama? Porque todos los días el Señor está llamando personas para que lo sigan, para que le sirvan con todo su corazón. Y entonces, cuando esto sucede, que el Señor llama a Mateo, luego Mateo se organiza para hacerle una fiesta. Vea usted el verso 29. ¿Están conmigo? Bien, dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Le hizo un gran banquete. Le pregunto primero,
¿para qué hizo Mateo el banquete? ¿Usted cree que vio que Jesús tenía hambre? ¿Sería por eso? No era por eso. En primer lugar, hizo un banquete de agradecimiento. No hallaba uno cómo agradarle a su maestro, agradarle a su Señor. A veces no haya uno manera, forma de cómo agradecerle. Y Mateo hizo un banquete para Jesucristo. Número 2, había mucha gente que todavía no conocía a Jesucristo. Y Mateo quería que lo conocieran. Así que vino mucha gente al banquete, a la fiesta que le hizo en su casa. Tercero, de la principal gente que Mateo invitó, ¿de dónde creen que era? De su propia gente, de los publicanos. Propia gente de eso. Es que depende de dónde trabajes. Si trabajas como maestro, vas a invitar a todos los maestros de tu escuela. Si trabajas como cargador en el Abastos, vas a invitar a mucha gente del Abastos. Si trabajas como gerente de una empresa, vas a invitar a todos tus colegas. Depende dónde está tu rol, dónde está tu relación, para que traigas gente. ¿Pero para qué? Para que conozcan a Jesucristo. La comida no es nada más para convivir, no, tiene un propósito, para que conozcan a Jesucristo, para que vean, lo oigan hablar, lo escuchen hablar. Y hermanos, Mateo se deleitó. Vea usted que él hizo ese banquete y invitó a muchos amigos de él, publicanos. Ahora, dice la Biblia aquí, dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa. Yo le pregunto, ¿sería fácil aceptar una invitación de un publicano? O sea, los que no eran publicanos, ¿se les haría fácil aceptar una invitación de ellos a comer? ¿Es fácil aceptar eso? No era fácil aceptar una invitación de Mateo a la fiesta que él hizo en su casa, porque las personas no querían que los identificaran con los publicanos. Ser amigo de pecadores, ser amigo de publicanos, ser amigo de rateros, ser amigo de delincuentes, por supuesto que no les convenía ir a una fiesta así. Muchos rechazaron, pero también la motivación era bastante. Quiero que conozcan a Jesús de Nazaret. ¿A qué vamos a la comida? ¿A qué vamos a la fiesta? Quiero que conozcan a Jesús de Nazaret. Bueno, aunque me avergüenza ir a tu casa porque eres publicano, aunque me avergüenza ir a tu casa porque eres ratero, eres un ladrón, pero porque ahí está Jesús, yo voy a ir. Yo voy a ir. Y mucha gente fue, hermanos. Mucha gente fue ahí a la comida. Así que oyeron a Jesús predicar, lo vieron, lo oyeron. Y esto para Mateo fue algo gratificante. Que mucha gente oyera a Jesús, creyera en Jesús. Como hoy en día, todo lo que usted haga tiene que ver para que muchos acepten a Jesucristo. Todo lo que usted haga en su vida, su propia vida, debe ser un medio para que muchos vengan a Jesucristo. Y si usted no logra eso, está muy mal hecho. Cuando cumplió años el rey Herodes y que bailó Salomé, la hija de Herodías, y que le cortaron la cabeza a Juan Bautista, ¿se acuerdan de eso? La pregunta es esta: ¿ahí andaba cerca Jesús? Por supuesto que andaba cerca. Ahora, ¿lo invitó a la fiesta? No. Si Herodes hubiera invitado a Cristo a la fiesta y Cristo hubiera ido, ¿creen que le hubieran cortado la cabeza a Juan Bautista? No. Así que hoy aprenda esto: cuando en una fiesta Cristo es invitado, hay bendiciones, hay cosas positivas. Pero en una fiesta donde Cristo no es invitado, hay cerveza, hay música del mundo, hay cosas mundanas.
Y después de esa fiesta hay desprecios, hay muertes, hay contrariedades y hay mucha gente que sale mal encachada de allí. Pero aquí Mateo hizo un banquete, hizo una fiesta, y al primero que invitó, ¿a quién fue? A Jesucristo. Y en esa fiesta dijo: quiero que todos los que vengan no solamente coman, quiero que conozcan a Jesucristo, que conozcan al Señor. Así que usted puede ver en el versículo 29 que ahí fue el banquete donde el Señor dio un mensaje de salvación a mucha gente. Pero quiero llevarlo a esto. Los que estaban allí no se darían cuenta, ¿acaso, que ahí junto con ellos estaban fariseos, sacerdotes, escribas? ¿No se habrán dado cuenta? Si usted lee más abajo, tanto de Lucas como Mateo y Marcos, dicen que ahí había de ese tipo de gente. ¿Y qué empezaron a hacer? A tijerear, ¿verdad? A tijerear. ¿Qué estaban tijereando? ¿Jesucristo come con los publicanos? ¿Jesucristo se metió a una comida con los publicanos? Está mal eso. Empezaron los fariseos y los escribas a criticar al Señor por haberse metido a comer con los publicanos. Y lo que pasa, hermano, que Juan Bautista, él nunca se paraba a esas fiestas. Y empezaron a ver la diferencia. Y Jesús se lo dijo. Juan Bautista llegó y dijeron: este no se junta con pecadores. Y ahora vengo yo, dice: este es pecador, se junta con los pecadores y come con los comilones. Total que a la gente nunca se le da gusto. Si comes, porque comes. Si no comes, porque no comes. Total que nunca cada uno bien. ¿Se han fijado en eso? Total de que los fariseos, los saduceos que estaban allí presentes, estaban criticando al Señor y a los discípulos por haberse metido allí a esa casa. Pero había algo importante del por qué. No era un gusto solamente, es que Mateo estaba contento de que Jesucristo lo haya llamado, que lo haya rescatado, que lo haya aceptado. Y cuando esto pasa en cualquier persona, por supuesto que hay agradecimiento, hay regocijo, hace la fiesta. Pero lo más grande que pudo pasarle a Mateo es que Jesucristo lo pusiera en la lista de los apóstoles. De los apóstoles. Llegó a ser apóstol. Un hombre tan pecador, un hombre tan ratero, un hombre de mala fama, llegar a ser apóstol. Yo le pregunto a usted: ¿cuántos pueden ser dignos de ser hombres de Dios y mujeres de Dios? Porque habrá personas que luego les dirán: tú no puedes, tú fuiste muy mala, tú fuiste muy malo, tú no puedes. Hermano, si Jesucristo quiere, sí se puede. Si Él lo llama, sí se puede. Si Él quiere, claro que sí se puede. Y entonces, exactamente en todo esto que estamos viendo, que estamos hablando, toda esa mala fama que Mateo tenía, la gente acudió, la gente se presentó allí en la casa de Mateo, y muchas personas oyeron el evangelio, el mensaje del reino de Dios. Pero oiga esto usted: ¿se convirtió nada más Mateo o también su pluma? ¿Nada más Mateo o también su pluma? ¿Para qué usaba la pluma? Tanto más tanto por tanto es tanto, me debes tanto, ¿verdad? Y lo pasaba a otro: tanto por tanto me debes tanto. Y la pluma úsela y úsela, porque aún no había computadora, pues cómo estaba ahí, o máquinas de escribir tampoco, así que puro pluma. ¿Sí? Esa pluma que él usó cuando era pecador, cuando era publicano, cuando era ratero, se convierte a Cristo. Y esa pluma, ¿qué creen? La utiliza para escribir el Evangelio según San Mateo. Esa misma pluma, el Señor ahora estaba usando esa agilidad, esa mente tan precisa para tomar datos. Ahora imagínese a Mateo, que donde quiera que andaba con Jesucristo, tomando datos, escribiendo.
y fuimos a Galilea y pasamos por Samaria, luego fuimos a Judea, llegamos a Decápolis, y luego a Tiro, luego a Sidón, luego acá y luego allá, y escribe, y escribe, y escribe, y escribe, y escribe. Oiga, el talento que usted tenía cuando era pecador, ¿no convendría que lo usara ahora en Cristo Jesús? El talento que usted tenía antes, cuando usted pertenecía al antiguo testarudo, ¿no es correcto que ahora lo utilice en las cosas de Dios? Su inteligencia, su capacidad, su fuerza, que ahora lo utilice en Cristo Jesús. Así como Mateo, que Mateo, él usó esta habilidad para escribir el Evangelio de San Mateo, escribirlo con toda la serie de detalles. Y mire, aquí le voy a dar un poquito de información sobre el Evangelio. Se dice que Mateo, al escribir su Evangelio, que lo escribió 37 años, más bien, que lo publicó 37 años después que murió Jesucristo. Dice un comentario que Mateo lo que hizo fue que todo lo que había recopilado lo empezó a comparar con el Antiguo Testamento. No se le olvide que Mateo era judío. Mateo conocía la palabra de Dios. Y por tanto Mateo empezó a darle forma al Evangelio. Y que hay dos objetivos, bases, para que Mateo escribiera este Evangelio. El primero es, que está en el capítulo 1 de Mateo, que dice: Jesucristo, hijo de David. Y luego, hijo de Abraham. Ahí está en el capítulo 1 de Mateo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego da toda la genealogía. Y en base a Jesucristo, hijo de David, y Jesucristo, hijo de Abraham, es que escribe todo el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, se propone narrar a Jesucristo y presentarlo como el hijo de David conforme al reino. El reino que sería publicado a toda la gente. Vean cómo lo escribe. Y Jesús comenzó a predicar su evangelio y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la introducción, cómo Jesucristo empezó su evangelio. Y Mateo se propone a hablar del reino, porque venía de David. Y luego dice el Padre nuestro: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. Oiga, venga, ahí está, venga tu reino. Otra vez la relación de Mateo al escribir venga tu reino, para explicar que Jesucristo traía un reino por ser hijo de David. Venga tu reino. Y la idea es de que el reino esté en nuestro corazón, Jesucristo reine en nuestras vidas, ¿sí? Y luego continuamos: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Oiga usted otra vez cómo el Señor es presentado por Mateo en el reino, el poder y la gloria. Pero luego cuando dice Jesucristo, hijo de David, Jesucristo, hijo de Abraham, es por lo siguiente. ¿Se acuerdan que Abraham quiso sacrificar a Isaac porque Dios te lo pidió? ¿Se acuerdan de eso? Que Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac. Y precisamente cuando Mateo dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, es para luego presentar en el Evangelio que Jesucristo iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Es la forma como Mateo presenta a Jesucristo cuando escribe el Evangelio. Y qué glorioso que el Señor escogió a un hombre que había tenido esa habilidad para escribir, para apuntar, y que luego escribiera el Evangelio. En el versículo 28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo renunció a su trabajo.
¿Es fácil renunciar al trabajo? No, no es fácil. Cada vez que algún hermano o hermana me dice: hermano, ¿qué cree? Tengo un nuevo trabajo, ahora trabajo en tal parte. ¿Qué cree que le digo? Pues cuídalo, porque ya no hay manera de que sigas trabajando. Hay mucha gente que está sin trabajo. ¿Saben ustedes eso? Mucha gente que está sin trabajo. Así que si tiene usted un trabajo, cuídelo. Pero el día que Cristo le diga: déjalo, ¿qué tiene que hacer? Dejarlo. Si Cristo le dice. Si no le dice, no lo vaya a dejar. No lo vaya a dejar. Y dejándolo todo le siguió. Mateo renunció a su trabajo para servir a Jesucristo. Mateo lo dejó todo. Pero ¿qué cree? Él tenía un jefe. ¿Cuántos de ustedes en sus trabajos tienen un jefe? Él tenía un jefe. Mateo era publicano y él tenía un jefe. El jefe de Mateo se llamaba Zaqueo. Zaqueo. Acuérdese del capítulo 19 de San Lucas, que dice que Zaqueo deseaba ver a Jesús. Ahora, analícele. ¿Quién le llevó el chisme a Zaqueo de que Mateo había renunciado y siguió a Jesús? ¿Quién? ¿Se acuerdan que hubo una fiesta? Y hubo un banquete. ¿Y quién fue a esa fiesta? Publicanos, compañeros del trabajo. Y fueron con el chisme con Zaqueo. Zaqueo, Mateo ya renunció y hizo una fiesta para Jesús. Ahora, una chamba como la que tenía Mateo era muy buscada. Y no cualquiera iba a renunciar. Había mucho dinero que ganar. Por tanto, Zaqueo se quedó sorprendido de que Mateo haya renunciado. ¿Dónde iba a ganar tanto dinero como estando de publicano, de cobrador de impuestos? Y dice la Biblia que Zaqueo tenía ganas de saber, a ver, quién es Jesús. ¿Qué tiene ese hombre Jesús para que Mateo haya renunciado? ¿Saben la historia, verdad, de Zaqueo, verdad? Zaqueo, pues, quería ver a Jesús. Pero oiga usted esto: cuando en la fiesta los publicanos asistieron, le llevaron la noticia a Zaqueo y Zaqueo dijo: yo quiero ver a Jesús. ¿Cómo es que esto sucedió en este hombre? Que haya renunciado a su trabajo, renunciado a algo tan especial para que se dedique a servir a Jesús. Amados hermanos, hoy en día hay muchos que tienen buen trabajo. Buen trabajo, no lo dejen. Pero el día que Jesucristo los llame, déjenlo. ¿Y qué cree? No se va a morir de hambre. Se podrá morir de otra cosa, pero de hambre no. No. El día que Dios lo llame a usted, no se preocupe. No. Porque el Señor tiene manera de cómo ayudarlo para que usted le sirva con todo su corazón. Y no le va a faltar nada. Todo lo va a tener para servir a su obra. Zaqueo lo que hace es: yo quiero conocer a ese hombre. Quiero saber cómo es ese hombre. ¿Por qué se anima la gente a renunciar a su trabajo? Yo quiero saber quién es, cómo es. Y ahí va Zaqueo. Se sube a un sicómoro porque estaba chaparrito, y cuando lo ve, que ahí viene, y Jesús como si nada, y llega al árbol y voltea a Jesús: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy estaré en tu casa. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, hace una comida también Zaqueo. Y Zaqueo dice: hoy prometo delante de Dios que si a alguien le he robado, le voy a regresar 4 veces más. Y Jesús dijo: no cabe duda, hoy llegó la salvación a esta casa. ¿Verdad que hay que dar muestras de arrepentimiento? La idea es con hechos, acciones correctas, verdaderas. Y Zaqueo, él dijo: hoy. Y la salvación llegó a esa casa.
El testimonio de Mateo pudo hacer que más gente viniera, más gente buscara a Jesús, más gente creyera en el Señor, y esto hace que Zaqueo se convierta, también hace otra fiesta. Pero lo más glorioso, le repito, es cuando Jesús dice: tú, Mateo, tú también serás apóstol. Tú también serás apóstol. ¿Quiere acompañarme a Mateo 10? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su nombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también entregó. En el verso 3 dice Mateo el publicano. Oiga, si ya no era publicano, ¿por qué le ponen el publicano? Porque cuando escribe Mateo este capítulo 10, ¿todavía era publicano Mateo? Ya no, ¿verdad? ¿Por qué se le pone el publicano? ¿A usted cómo le llaman todavía en su trabajo? ¿Cómo le dicen? ¿El buitre? ¿El chivo? ¿La liebre? ¿El ratón? ¿El conejo? ¿Cómo le dicen en su trabajo? ¿Cómo lo conocen? ¿A usted cómo lo conocen? Ahora se llama como se llama, como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Pero Mateo estaba en la lista de los 12, y por estar en la lista de los 12, usted no le debe quedar duda que Mateo estuvo en la oración, en el monte y en todas partes. Seguía a Jesús a todas partes. Si Jesús decía vamos a orar, vamos a orar. Si Jesús decía vamos acá, vamos allá. En todas partes acompañaba Mateo a Jesús. Y por tanto, Mateo también escuchó las bienaventuranzas. Y si escuchó las bienaventuranzas, entonces Mateo aprendió mucho como apóstol. Vio cuando Pedro caminaba en el mar. Vio cuando Jesucristo caminaba en el mar. Vio la comida a los 4,000 y a los 5,000. Vio cómo el Señor traía mucha gente y Mateo bautice y bautice y bautice. Lo que leímos la otra ocasión. Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Mateo también bautizaba mucha gente. Mateo asistía a donde quiera que el Señor los mandaba. Mateo iba entre los 70. Y él fue también uno de los que llegó y dijo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Algo tan maravilloso como Mateo, al pertenecer a esta lista de los apóstoles, él participó del ministerio que Jesucristo les compartió. Fue a comer tantas veces con Marta y María y Lázaro. Vio tantos milagros. Pero por último, estuvo en el aposento alto 10 días orando para hacer, ¿qué, hermanos? Lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Estar ahí 10 días en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Y fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Mateo es lleno del Espíritu Santo, capítulo 1, verso 13 de Hechos, ya nunca más se menciona en la Biblia Mateo. Nunca más. Ya, hasta ahí llegó la historia de Mateo. Hechos 1:13, y Mateo estaba en los 120, pero hasta ahí llegó. ¿Por qué es que no se sigue narrando más sobre Mateo? De hecho, le diré que Juan no lo menciona a Mateo. Solo dice Pedro, Andrés, Jacobo, los hijos de Zebedeo, Bartolomé y los demás apóstoles, los demás discípulos. Pero no se toma el tiempo para decir, estaba Mateo. No, tampoco. ¿Quiere decir acaso que Mateo no sobresalió tanto como Pedro, como Juan? Amados hermanos, sobresalga usted o no sobresalga, hay algo que a usted nunca se le debe olvidar. Todo lo que usted haga para Dios, Dios lo toma en cuenta. Dios ya sabe eso, lo que es suyo.
Y todos los días se está tomando nota de lo que hacemos. Cuando Cristo dijo: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuánto trabajas por la obra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas por la obra de Dios? Dios lo está tomando en cuenta. Él te va a pagar, Él te va a bendecir, Él te va a dar todo el premio por lo que haces. Aquí probablemente en la tierra nadie se lo reconozca. No le damos un diploma, no le damos un reconocimiento, no le hacemos una fiesta. Pero un día Cristo Jesús le va a decir: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, no pierdan tiempo en otras cosas. No pierdan tiempo en otras cosas. Sírvanle al Señor. Sírvanle al Señor. Dedique su tiempo, su energía, su capacidad. Sírvale al Señor. Porque después, cuando esté muriendo va a decir: nada hice por mi Rey. Así que Mateo ya no se menciona en la Biblia después de 1:13 de Hechos, pero dice la historia que desarrolló su ministerio entre los judíos, sobre todo por el Evangelio, que escribió el Evangelio en el idioma de los judíos, especialmente arameo o hebreo antiguo, para que todos lo conocieran toda la historia, y con una comparación bíblica comprobatoria del Antiguo Testamento con lo que Mateo estaba diciendo, según escribió de Jesús. Así que era una revelación gloriosa la que Mateo escribió en su Evangelio, y se dedicó a predicar, a desarrollarse como hombre de Dios, como apóstol entre los judíos. Y por último, se fue a Etiopía. Se fue a Etiopía y allá estuvo predicando, y allá murió crucificado. Y ya que estaba muerto, le cortaron la cabeza. ¿No se ha fijado usted que hoy en día hay muchos predicadores que hablan de que todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien? Pues no es cierto. Todo va a estar bien, pero que hasta que termine tu vida y estés con Cristo Jesús. Porque tienen una prueba, y apenas se va acabando la prueba, ¿y qué cree? Viene otra. Y luego se acaba esa prueba, ¿y qué cree? Viene otra. Y luego se acaba esa y viene otra. Y Pablo dijo: porque es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Cómo pues le vamos a hallar un lado dulce? Cuando el único momento dulce es cuando lo alabamos, lo adoramos, cuando le cantamos. Y no lo dudo que cuando hacemos eso, las lágrimas corren por todo nuestro rostro, diciendo: gracias, Señor, porque en este gozo, en esta dulzura, me ayudas a vencer la amargura que hay en mi corazón. Me ayudas a estar tranquilo por esa amargura que me visita todas las noches, todos los días. Amados hermanos, si no fuera por esta dulzura, a lo mejor no estaríamos aquí. Pero el Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo. El Señor hizo que Mateo terminara su vida en Etiopía, murió crucificado, le cortan la cabeza y terminó la vida de Mateo. Pero su Evangelio, aquí está. Aquí está su Evangelio de San Mateo. Abrácelo, léalo, estúdialo, vívalo, porque esto es lo que Mateo sembró al morir en la cruz y le cortaron la cabeza. Mire, cuando uno se impregna de estas cosas, y sobre todo de Jesucristo, uno le da gusto sufrir por el Señor. ¿Usted cree que Mateo no murió contento que lo crucificaran tal cual como a su maestro? A Mateo y a todos los demás apóstoles que murieron así, porque era un privilegio morir como su maestro. Si vivieron como su maestro, un privilegio morir como su maestro,
como su Señor, como su Salvador. Lo lamentable es que algunos de ustedes crean que están en este mundo para ser bendecidos y bendecidos y bendecidos, y que nunca van a sufrir. Esa es una idea que no le conviene a usted apreciar. El testimonio que le voy a dar es de Watchmeni, un chino que después de abrazar el evangelio escribió muchos libros muy interesantes. Y este hombre, antes de morir, escribió un libro, entre tantos que escribió, diciendo que no creyera la gente en que la iglesia no pasaría por la tribulación. ¿Sabe por qué? Porque él vio cómo mucha gente creyente abandonó el camino de Dios cuando llegó el comunismo a China. Cuando Mao Zedong llegó y estableció el comunismo ahí en China, mucha gente cristiana murió. Y a Watchmeni, junto con otros más, fueron muertos en ese tiempo que estaba llegando el comunismo a China. ¿Qué llegó para ellos? La tribulación. A México ya llegó la tribulación. No tarda. Donde estará probada nuestra fe. Será probada nuestra fe, amados hermanos. Prepárese. Usted debe estar con su fe fuerte y firme. Estas luchas que tenemos ahora no son nada. No, vienen unas peores, hermanos. Peores. Porque tenemos que guardar nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios. Porque el Señor no retarda su promesa. Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que usted hoy, si es llamado por el Señor, obedézcale. Si Cristo le está llamando, obedézcale. Si tienes que dejar todo por seguirlo, hazlo. Si no te ha llamado, no te inquietes. No te inquietes. No tomes tu iniciativa. No te inquietes. Porque te conviertes en un chantajista y quieres manipular a todos los que te rodean. No lo hagas. Porque más de uno te va a descubrir que Dios no te ha llamado. Vas a quedar en vergüenza. Tu bla, 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 bla es bla, bla, bla. Pero no es cierto. Pero si de verdad Dios te llama, demuéstralo con tu vida, con tus hechos. Donde vas a trabajar, ¿ya se dieron cuenta que sigues a Jesús? ¿Ya se dieron cuenta que eres cristiano? En tu escuela, ¿ya saben que eres hijo de Dios? Ahí donde convives con la gente del mundo, ¿ya te descubrieron que eres hijo de Dios? ¿Que eres cristiano?